Hizo la C, muy bien. Bien. Entonces, dentro de los beta-lactámicos vamos a tener a las penicilinas, cefalosporina, monobactámicos y carbapenémicos. ¿Cuál es la función? Actúan en enzimas transpeptidasas. ¿Cómo es esto de transpeptidasas? ¿Se acuerdan los aminoácidos de la cadena de glucanos? ¿Cuáles eran? N-acetilmurámico y N-acetilglutamato. Muy bien. Entonces, entre estos va a comenzar a romper estos enlaces. Son transpeptidasas. Rompen el enlace entre estos aminoácidos. Por lo tanto, la cadena de glucano ya no está compuesta. Entonces, principalmente actúan ahí. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen donde está formado el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. Miren acá. Y están unidas por un enlace peptídico. Y estos, los beta-lactámicos, van a actuar como transpeptidasas, o llamadas también como proteínas de fijación a la penicilina. Básicamente van a romper estos enlaces. Entonces, los beta-lactámicos contienen un anillo, ¿no? Que es el famoso anillo beta-lactámico, todo este pintado de color rosado. Como rompen estos enlaces, se convierten en efectos bactericidas porque inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Por eso este anillo beta-lactámico. Ahora, las penicilinas, muchas bacterias han desarrollado defensas para controlar el mecanismo de acción de estos beta-lactámicos. Entonces, vamos a ver algunas otras enzimas posteriormente. El primer beta-lactámico descubierto en 1928 fue por Alexander Fleming, que fue la penicilina. Y ustedes por pregrado saben, ¿no?, cómo se ha descubierto la penicilina con el hongo y las bacterias, etc. Las penicilinas naturales tenemos la G, principalmente esta va a ir contra las bacterias gram positivas, gram negativas que no producen beta-lactamasas, para anaerobios y algunos cocos gram negativos. Y la penicilina G se utiliza principalmente para infecciones por estreptococos, meningitis por neumococo, meningococo y las endocarditis por enterococos y la sífilis. Como les comentaba, hay penicilinas antiestafilocócicas. Posible pregunta de examen, que son los estafilococcus aureus meticilinos sensibles o susceptibles a meticilina. Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Cuáles son los medicamentos en nuestro medio? Por vía oral, ¿cuál de estos tenemos en nuestro medio? Cloxacilina. Muy bien. ¿Para qué enfermedad utilizamos? Dicloxacné también puede ser. ¿Ya? ¿Qué más? Dermitis. Para la clamidia también, doctor. Sí. Tiodermitis, amigdalitis. Infecciones genitales. Para las infecciones de transmisión sexual. Perfecto, ¿no? Ahí tenemos para el estafilococos. Las aminopenicilinas, por ejemplo, la ampicilina, la amoxicilina, ¿no?, usamos frecuentemente, ¿no? Un paciente, lo primero usar es amoxi, ¿no? Lo primero comenzar a usar porque sabemos que rompen la pared bacteriana y son hidrolizadas por muchas beta-lactamasas. Esto es lo malo. Muchas de las bacterias han creado beta-lactamasas para romper, para que no funcionen la AMP y la amoxicilina. Entonces, para que esta beta-lactamasa no puedan ser destituidas, vamos a usar las bacterias productoras de beta-lactamasa, vamos a combinarlos con los inhibidores de la beta-lactamasa. Por ejemplo, por vía oral, ¿qué tenemos? Amoxi más sulbactam o ácido clavulámico. Ácido clavulámico. Eso, el ácido clavulámico. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las veces para neumonías, por ejemplo, amoxi más ácido clavulámico. Para endovenoso, tenemos la amoxi más, en nuestro medio estoy hablando, ¿no?, más sulbactam. Esto tenemos intravenoso y esto es vía oral. Y las dosis ya pueden ir recordando. Entonces,
pueden encontrar esto. Ahora tenemos otras combinaciones antiseudomonas. Esto es posible pregunta de examen. Anótense ahorita en su resumen, en su flashcard. ¿Cuáles las penicilinas son antiseudomonas? Piperacilina y ticarcilina. En nuestro medio, bueno, en el seguro donde trabajo no tenemos piperacilina tazobactam, lo famoso que decimos pipertazo, ¿no? Pero sí, en otros países como en Brasil, México, sí teníamos frecuentemente, ¿no? La famosa pipertazo. Entonces, la piperacilina es antiseudomona y el tazobactam es un beta-lactamasa, ¿no? Es un inhibidor de las beta-lactamasas, el tazobactam. Entonces, esto es un excelente medicamento. Otra es la combinación, miren, ceftazidima, una antiseudomona, con avibactam, otro inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, esto es importante comenzar a ver. En resumen, ¿cuáles son las penicilinas antiseudomonas? Picarcilina y piperacilina. Ahora, dentro de las cefalosporinas, vamos con las 5 generaciones. La primera generación de estos, ¿cuál es el más utilizado? La cefazolina. ¿Para qué utilizamos la cefazolina? Para cirugías, principalmente para profilaxis. Lo que principalmente usamos, la cefazolina. La segunda generación casi no utilizamos frecuentemente en nuestro medio, pero por lo tanto el que va a realizar la pregunta para el examen de la RESI no sería tan productiva, ¿no? Tan importante en cuanto a la segunda generación. La tercera generación, ¿y qué decir? Las más utilizadas: ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima y cefixime, las más usadas. Por ejemplo, ¿cuánto es la dosis de la ceftriaxona? 1 gramo IV cada 12 horas. Para meningitis se dobla la dosis, ¿no? 2 gramos IV cada 12 horas. En algunos libros van a encontrar como 2 gramos IV para 24 horas, pero por su farmacocinética, 1 gramo IV cada 12 horas. Entonces, para itus, ¿no? Para neumonías, para pacientes que los vas a internar, perfecto. ¿Qué tienen que saber de la ceftriaxona? ¿Cuál es su efecto adverso más frecuente de la ceftriaxona? Sobre todo la patología biliar, ¿no? Comienza a tener una bilis espesa. Colestasis hepática. Exacto, colestasis hepática, ¿no? Una bilis espesa. Eso es su efecto más, su pregunta de examen. De todas estas de cefalosporinas, ¿cuál es la antiseudomonas? Ceftazidima. Ceftazidima, doctor. Muy bien, doctores. Esta no pueden olvidarse. Háganse flashcards si creen que se van a olvidar. La ceftazidima es la cefalosporina de tercera generación contra la pseudomonas aeruginosa. Después la cefotaxima, 2 gramos IV cada 8 horas, sobre todo por los pacientes, los quirúrgicos utilizan mucho, la cefixima igual, ¿no? Pues principalmente su mayor representante la ceftriaxona. La cefepime, este medicamento puede venir incluso por vía oral, pero lo malo es que estamos quemando este antibiótico. Estos pacientes, sobre todo, está para neutropenia febril, para las infecciones intraabdominales. Puede ofrecer, ¿no? Una actividad adicional en presencia de ciertas beta-lactamasas, ¿no? Este medicamento es súper alucinante, la cefepime, pero cuando está indicado correctamente. ¿Cuál es la gran diferencia de la cefalosporina de quinta generación? La ceftarolina. ¿Qué cubre la ceftarolina que no cubren los demás? Ni la cuarta, ni la tercera, ni la segunda. Staphylococcus aureus resistente a la methicillina. Ok, muy bien, doctora. La ceftarolina, a comparación, cubre el Staphylococcus aureus meticilino resistente, a comparación de las otras que no lo hacen. Muy bien, los carbapenémicos. Dentro de los carbapenémicos, el mayor utilizado en nuestro medio es imipenem, meropenem. ¿Cuál es
estos medicamentos nos dan protección más viable contra las beta-lactamasas de amplio espectro, el famoso ESBR, ¿ok? Beta-lactamasas de amplio espectro. Esto nos va a ayudar sobre todo para las bacterias que son resistentes a otros medicamentos. ¿Qué tenemos que saber además? Que estos carbapenémicos son intrínsecamente resistentes a los carbapenémicos, específicamente la Stenotrophomonas maltófila. Cuidado, por ejemplo, los cultivos antibiogramas, cuando vean una neumonía por Stenotrophomonas maltófila y diga resistente, sabemos que intrínsecamente, naturalmente, es resistente a los carbapenémicos. Esto es pregunta de examen para todos los que rotan terapia intensiva e infectología, sobre todo. Y la adición del Bavorbactam al meropenem produce inhibición de las beta-lactamasas, sobre todo para las AMC, para las carbapenemasas, para las KPC principalmente. Ahora veamos algunas diferencias entre estas. El imipenem es nefrotóxica y también es neurotóxica. En los pacientes con lesión renal incluso aumenta el riesgo de convulsiones. ¿Okay? Mientras que el meropenem no es tan nefrotóxica igual que el imipenem, pero igual tiene su riesgo de nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Pero entre estas dos, la más tóxica es el imipenem. No se pueden olvidar para el examen de la residencia. Luego los monobactámicos. ¿En quiénes vamos a usar? En pacientes que tengan alergia, sobre todo los beta-lactámicos. Ahí usamos el Astreonam. Este puede estar inactivado por las carbapenemasas y los beta-lactamasas de espectro ampliado, y está indicado también en neutropenia febril. ¿Qué tienen que recordar para el examen? Que el Astreonam se utiliza en pacientes con alergia grave a los beta-lactámicos. ¿Cuáles son las reacciones más adversas de los beta-lactámicos? Sobre todo las erupciones, principalmente. Las reacciones anafilácticas están detectadas menos del 0.05%. Les preguntan, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, dice, tengo una infección urinaria. Ok, perfecto, señora o señor. ¿Es alérgico a algún medicamento? Sí, doctor, tengo alergia. ¿A cuál? A la penicilina. Una vez me han puesto penicilina, amoxicilina, y he tenido rash, ¿no? Entonces, por eso es frecuente las erupciones. Pueden generar enfermedad del suero, síndrome de Steven-Johnson, neurotoxicidad, neutropenia, nefritis intersticial y otros. Pero los porcentajes son muy bajos en comparación de estas. Entonces, los carbapenémicos, habíamos dicho que son nefrotóxicos, nefro y neurotóxicos. Entonces, los carbapenémicos pueden ocasionar convulsiones, sobre todo en pacientes con lesión renal aguda. Todos los que contestaron, excelente, muy bien. ¿Qué organismo es conocido por su resistencia intrínseca natural a la vancomicina? 30 segundos. TAFI. Excelente, gracias por contestar. Los glucopéptidos y los lipoglucopéptidos vamos a tener principalmente dentro del glucopéptido la vancomicina. ¿Ok? Luego tenemos a la teicoplanina, a los lipoglucopépticos
usa la telavancina, dalbavancina, oritavancina. Pero ¿qué es lo que frecuentemente usamos? La vancomicina. La vancomicina inhibe la síntesis de pared bacteriana específicamente cuando se unen a los dos residuos de alanina terminal junto con su péptido original. Es básicamente rompe los enlaces, ¿okay?, de la pared bacteriana. Actúa por lo tanto como transpeptidasa, rompen los enlaces en estos aminoácidos. La vancomicina frecuentemente se usa para Staphylococcus aureus meticinino resistente y su mayor efecto adverso es la nefrotoxicidad. Bueno, la bacitracina tópica y la fosfomicina, estas rompen los enlaces en las fases enzimáticas cuando van a generar los peptidoglucanos en el citoplasma. Entonces la vancomicina principalmente está para Staphylococcus aureus meticilino resistente, cualquier infección que sea. Y esta se usa intravenosa, ¿ok? La vancomicina por vía digestiva no se absorbe mucho, tiene muy mala absorción, pero se utiliza por vía oral en infección en la colitis pseudomembranosa, por clostridioides difficile. Entonces, esto es importante. No es usual identificar que las cepas de Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia y enterococos son resistentes a la vanco. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, por ejemplo, que van a ocasionar resistencia. ¿Qué más tenemos que saber en cuanto a la vancomicina? Las guías van a recomendar un nivel plasmático, un nivel mínimo de vancomicina que es de 15 a 20, pero no creo que les pregunten esto en los exámenes, ¿no? Es un dato muy específico. Y se debe vigilar la nefrotoxicidad cuando los niveles aumentan más de 20 micrómetros por ml. Básicamente nosotros en la práctica diaria nos guiamos con la creatinina para sacar la tasa de filtrado glomerular y la vancomicina usar al clearance de creatinina. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente? El síndrome de hombre rojo. Cuando nosotros administramos y ve el tórax, se pone rojo a veces. Pero más que alergia, esto es por la administración rápida. Entonces, por eso la vancomicina se da en infusión de 24 horas, sobre todo en los pacientes, ¿no? O por lo menos de infusión prolongada. Entonces, el síndrome de hombre rojo no es nada más que un eritema eritematoso, ¿no? Un eritema. Y ¿cómo es el tratamiento? La infusión más lenta, ¿okay? Y en algunos casos se puede dar antihistamínicos como la difenidramina. Eso es su efecto adverso más frecuente. Entonces acá, a la resistencia intrínseca, que la vancomicina no le va a hacer nada, son Enterobacter spp. Por ejemplo, ¿qué bacteria era intrínsecamente resistente a los carbapenémicos? Ya se están olvidando. Stenotrofomonas maltophilia, doctor. Eso, muy bien, doctora. Buena memoria, si lo ha leído, perfecto. La estenotrofomona son intrínsecamente resistentes a los carbapenémicos. O sea, es naturalmente resistente. Ahora, con la vancomicina, ¿cuál es? El Enterobacter spp es intrínsecamente resistente. Bueno, muy bien. Vamos a los lipoglucopéptidos. Esta no lo usamos frecuentemente. Sabemos que puede usarse igual para Staphylococcus meticilino resistente y para otro tipo de bacterias. Y su reacción adversa también es la nefrotoxicidad principalmente. La fosfomicina se han usado en algunos casos, sobre todo de cistitis no complicadas. Y también su efecto adverso también es importante de nefrotoxicidad. ¿En quiénes están usados? Sobre todo cuando hay Staphylococcus aureus o enterococos susceptibles o resistentes a la vancomicina, ¿no? Cuando vemos esto, usamos fosfomicina. Las polimixinas, en su mayor representante, la colistina. La daptomicina no lo usamos frecuentemente, pero está indicado en pacientes que están infectados por bacterias gram positivas. Las polimixinas muestran actividad contra la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Proteus, Providensis y Serratia. Se utilizan en infecciones intrahospitalarias y otras. En su mayor efecto adverso de la colistina es la nefrotoxicidad
y la neurotoxicidad. Luego tenemos la daptomicina, también está para Staphylococcus meticilino resistente y Staphylococcus coagulasa negativos. Su mayor efecto tóxico son la elevación de la creatinfosfoquinasa, ¿no? Es decir, ocasiona dolores musculares. Ya para terminar, tenemos las inhibiciones de la síntesis proteica, y vamos a encontrar varios. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal mecanismo de toxicidad asociado a los aminoglucósidos como la gentamicina que debe ser monitoreado en el tratamiento? ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente? Muy bien, doctores. Los aminoglucósidos, en su mayor representante tenemos la amicacina, la gentamicina. Esta va a ir a comenzar a inhibir de manera irreversible al ribosoma, específicamente a la 16 y a la 30S. Pueden actuar en cualquiera de los dos. Bloquean toda esta transferencia, ¿no? Habíamos dicho que el ribosoma se encarga de unir a los aminoácidos, entonces por lo tanto bloquea la translocación del ARN de transferencia en el enlace peptídico del sitio A. ¿Por qué es A? Por el aminoácido, sitio P por el sitio peptidil que une el enlace peptídico. Ahora, ¿qué es lo malo? Los aminoglucósidos es nefrotóxica, ¿no? Y ototóxica. Nefrotóxica y ototóxica. Ahora, estos nos van a ayudar para medicamentos, para bacterias como la Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. En algunos casos están usados para infección de tracto urinario. Por lo tanto, acá la respuesta es la nefrotoxicidad. Muy bien. Vámonos a los macrólidos, doctores. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los macrólidos como la eritromicina, claritromicina, acitromicina? Muy bien, los macrólidos y los cetólidos vamos a tener en su mayor representante el acitro, la claritro y el eritro. Estas se van a unir específicamente a la RNA de ribosómico, a la 23 de las unidades ribosómicas de la 50S. ¿Cuál es el mecanismo? Bloquea la translocación de la cadena peptídica. Y las lincosamidas tenemos la famosa clindamicina, principalmente igual a la subunidad 50S, comienza a interactuar entre el sitio A y el sitio P. La acitromicina y la clarito tienen buena absorción oral, por lo tanto se utiliza en infecciones de vías respiratorias altas, sobre todo por Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y microorganismos atípicos, doctores, atípicos. Los macrólidos también está indicada para infecciones por micobacterias no tuberculosas. ¿Cuáles? El Mycobacterium marinum, el Mycobacterium chelonae. ¿En quiénes se da este tipo de infección? En pacientes inmunocomprometidos. Ahí les vamos a preguntar en pacientes con Mycobacterium apium, por ejemplo, ¿qué medicamento está? La mayoría contesta antituberculoso. No, son macrólidos. Cuidado con eso. También se trata para la infección por el Helicobacter pylori. Los efectos adversos gastrointestinales y sobre todo prolongación del QT. Deben estar contestando ahora su banco de preguntas, ¿verdad? Los macrólidos, un efecto adverso importante es el QT. Entonces acá la inhibición de la síntesis proteica la unirse a la 50 subunidad del ribosoma.
Las lincosamidas, en su mayor representante tenemos la clindamicina. Estas principalmente van a estar para anaerobios. Las tetraciclinas se van a unir a la subunidad 30S. Van a bloquear la unión del ARN de transferencia del aminoácido del sitio ribosómico tipo A. Estas se utilizan sobre todo para infecciones de piel ocasionadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, para enfermedad de Lyme, sífilis y otras. Estas enfermedades infecciosas es mejor recordar por enfermedad para cada una de estas. La tigecyclina puede estar indicada para infecciones de tejidos blandos. Estas tienen menor absorción si se administra junto con compuestos de calcio y hierro. Sobre todo estas no se administran con la leche y puede ocasionar crecimientos anómalos óseos, sobre todo en el feto, y por eso no se administra en el embarazo ni en menores de 8 años. La linezolida, cuando yo tengo un paciente con osteomielitis, por ejemplo, ¿no? Un Staphylococcus meticilino resistente, una osteomielitis por un SARM, y el paciente tiene creatinina de 5, entonces va a ser un poco difícil darle vancomicina, entonces prefiero darle linezolid. El linezolid se va a unir a la subunidad 50S, entonces está indicado para ese tipo de pacientes. La mupirocina, esta se utiliza sobre todo en la práctica, hemos visto en las cirugías cardíacas. Un paciente que va a entrar a una cirugía cardíaca se toma muestra del ano y de las fosas nasales y pueden tener, ¿no?, componentes, bacterias como Staphylococcus aureus. Entonces, para eliminar se utiliza la mupirocina, por eso se dice que es de uso tópico. ¿Qué más podemos comentar de la linezolid? Tienes reacciones adversas de mielosupresión, neuropatía ocular periférica y el síndrome serotoninérgico que puede ocasionar la linezolid. Dentro de las streptograminas, en la práctica de no lo utilizamos frecuentemente, probablemente algunas patologías, algunos médicos sí. Y estas sabemos que también se unen al ribosoma 50S. El cloranfenicol, el famoso cloranfenicol. Cuando hace varios años, muchos médicos comentaban que no van a utilizar el cloranfenicol porque genera aplasia medular, porque habían visto un caso, un niño, creo que en la parte pediátrica, le dieron cloranfenicol